Muy bien, buenos días, aquí estamos a través de Facebook compartiendo con ustedes tu programa Buenos días con Luis Lara, hoy jueves 18 de junio del 2026, dándole gracias a Dios porque también este día estamos transmitiendo directamente a través de Radio Emanuel allá en Arequipa, Perú. Saludos hermanos peruanos en Arequipa desde los estudios de Radio Esdras Network en el sur de California. Saludos, gusto estar con ustedes y me honro de que ustedes nos permitan entrar hasta aquella bella ciudad colonial, famosa por sus edificios, por sus construcciones, los volcanes que la rodean, la gastronomía que tiene y tantas cosas bonitas que hay en Arequipa, Perú, un país que he tenido el privilegio de visitar varias veces y he constatado en mi persona el amor, el cariño del peruano para, cuando menos conmigo o con los mexicanos, como usted quiera llamarle, lo he disfrutado a plenitud. Muy bien, vamos pues a la palabra del Señor y vamos a seguir con el Salmo número 23 que comenzamos ayer. Gracias doy a ustedes que me dijeron, por favor, continúelo, y lo vamos a hacer. Muy bien, leyendo el Salmo 23, y ahora vamos al verso número 2, refiriéndose el salmista como una oveja y entendiendo que Dios es el pastor de las ovejas, y él como una oveja se presenta y habla así. Dice Salmo 23, 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Muy bien, ayer hablábamos precisamente del trabajo de un pastor, tanto en la congregación, cuál debe de ser, entre algunas áreas y aspectos importantes. La responsabilidad de un pastor cuidando de las ovejas que el Señor ha puesto a su mano en aquella congregación. Ahora dice en el verso número 2 que un buen pastor, en este caso Jesús, él dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Son dos cosas. En el ámbito espiritual, lo primero que dice es que lo lleva a verdes pastos. Radio Jesucristo es el Rey, saludos. Estamos también en este momento ya enlazados con la República del Salvador en Radio Jesucristo es el Rey y también estamos compartiendo a través de Emanuel Radio en Arequipa, Perú. Gracias, qué bendición, qué privilegio. Estoy muy contento y toda la gloria y la honra se la doy a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Astul Pérez, buenos días, saludos en el nombre de Jesucristo, allá en Usulután, El Salvador. Qué hermoso es el Señor, que nos abre puertas y nos permite juntos estudiar la palabra del Señor. Entonces, retomando el tema, porque me alegra sus saludos, claro que sí. Dice entonces, en lugares de verdes pastos me hace descansar. El salmista refiriéndose a Jesús como pastor. Ahora vamos a aplicarlo nosotros también como cristianos. La responsabilidad de un pastor, el predicador, el que cuida de nuestras almas, el que nos alimenta espiritualmente. Aquí dice que lugares de verdes pastos. ¿Qué significa? Bueno, todos sabemos que los animales en el campo buscan comer la hierba que hay en el campo. Entonces, ¿qué hierba buscan? Pues la hierba fresca, donde puedan encontrar buen alimento que satisfaga su estómago, que los alimente, que los nutra. Bueno, espiritualmente también hay una cosa muy importante. El pastor, el predicador, tiene que prepararse al respecto. Matías, saludos hasta Argentina, gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, ¿qué puedo decir, hermanos? Fíjense bien, Arequipa en el Perú, Usulután, El Salvador y ahora en Argentina también, más aparte la audiencia del sur de California y de México, pues gloria al nombre de Jesucristo por lo que Él hace con nosotros. Y seguimos con el tema, perdónenme que me desvíe, pero este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, dice el corito antiguo. Entonces, hablando de que el pastor de pastores, Jesucristo, lleva a sus ovejas a lugares de verdes pastos, en el caso pastoral de una congregación, hay algo muy importante que tenemos que entender. ¿Y qué es lo que debemos de entender? Bueno, el pastor
que ha sido llamado por el Señor, tiene una grande responsabilidad. Escucha bien, una responsabilidad muy, muy grande respecto a la congregación. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, espiritualmente tiene que dar comida fresca, comida buena a aquella congregación. No solamente entretenerlos, no solamente regañarlos, no solamente hablarles de lo que se le ocurra, sino tiene que tener una comida fresca, porque el hermano, la hermana, el congregante, cuando va al servicio, va con el deseo de alabar a Dios, de adorar a Dios. Claro, lleva su ofrenda, lleva su diezmo, pero también su alma tiene hambre de la palabra y quiere palabra fresca, palabra que nutra su alma y le bendiga. Entonces, aquí hay algo muy importante y vamos a ver Nehemías, el capítulo 8 y el verso 5, cuando ya están trabajando en la levantamiento de los muros ahí en Jerusalén, las puertas, etcétera, y dice así, Nehemías capítulo 8 y verso 5. A su derecha, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando él abrió, todo el pueblo se puso de pie. César, buenos días, Tijuana, te saludamos también en el nombre de Jesucristo. Fíjense bien, y aquí es algo muy importante, y aquí vamos a entender el por qué la plataforma que vemos en las iglesias. Dice así en el verso 5, y Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo. Punto número 1. ¿Qué hizo Esdras? Abrió el libro, y todo el mundo vio que abrió el libro. Hoy en día, pues está la cuestión tecnológica, está la Biblia en el teléfono celular, en la tableta, en la computadora. Lo respeto sinceramente, pero yo pues sigo a la antigüita, hermanos. Yo todavía cargo mi Biblia y la marco y subrayo algún texto, pues porque para mí así fui enseñado y yo quiero guardarme en la palabra. Y yo he dicho a los hermanos, tengan cuidado cuando descargan la Biblia en su teléfono. ¿Por qué? Porque como ahora hay tanto movimiento en la tecnología, la inteligencia artificial y todo eso, ellos al rato van a modificar los textos de la palabra. Y entonces van a confundir al pueblo de Dios. Es que aquí dice esto y no te diste cuenta que lo cambiaron. Mientras tú dormías o mientras tú no leías la Biblia en tu teléfono, te lo cambiaron. Por eso tener mejor la palabra de Dios para mí en el libro, y aquí nadie me lo cambia. Nadie. Entonces dice que abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. ¿Por qué estaba más alto que todo el pueblo? Porque estaba en aquella plataforma. Como ahora vemos en las congregaciones, hay una plataforma que da más alto el predicador, el que dirige los cantos, para que así todo el mundo esté atento a la palabra. José, qué gusto saludarte. Bendiciones a José Sánchez, un hermano que tiene tanto amor por los jóvenes y trabaja tan arduamente por alcanzarlos y que no caigan en la delincuencia, en la droga, o de ahí rescatarlos. José, bendigo tu ministerio en el nombre de Jesucristo, acá en Ensenada, Baja California, México. Entonces, leyendo el verso 5, estaba más alto que todo el pueblo. Ahí entendemos el origen de la plataforma hoy en día, desde cual el predicador nos habla de la palabra, quien dirige los cantos y las alabanzas, desde ahí nos motiva a alabar al Señor. Bueno, eso lo vemos desde allá en el libro de Nehemías 8:5. Y luego dice, cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Aquí esto me llama la atención. Cuando abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. ¿Qué me quiere decir esta lectura? Que había respeto por la palabra del Señor. Había honra a la palabra del Señor. En cuanto abrió el libro de la palabra del Señor, el pueblo se puso de pie automáticamente. Hoy en día, la iglesia moderna, en muchos casos, ya no lo hace. Simplemente llegan, se sientan, se acomodan y el predicador comienza a hablar. A veces, repito, no lleva Biblia, lo lee en el celular, en la computadora, en la tableta, y los hermanos ya están sentados cómodamente y empiezan a escuchar la disertación de este predicador. Lo respeto, pero la pregunta que yo me hago es, el que está sentado, punto número 1, no conoce la palabra, ni la historia de la palabra, donde dice que hay respeto a la palabra del Señor. Entonces se ponían de pie
por respeto a la palabra del Señor, no al predicador, no a Nehemías, no a Esdras, no a Zorobabel. La palabra del Señor, respeto. Entonces, yo en lo personal, cuando me toca el privilegio de compartir la palabra, yo siempre digo, vamos a ponernos de pie en honor, en respeto a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, el respeto que debemos de dar a la palabra del Señor. Y eso es muy importante. El predicador, el pastor, tiene que enseñar respeto a la palabra del Señor. Es muy importante porque no es la palabra de un político, no es la palabra de un artista, no es la palabra de ningún poeta, es la palabra de Dios, por la cual somos salvos, por la cual conocemos al Creador del universo. Entonces, todo el pueblo se puso de pie. Respeto a la palabra del Señor. Dice el verso número 6. Entonces, Esdras bendijo al Señor. Sí, oró. Bendijo al Señor por el privilegio de leer la palabra. ¡Qué hermoso el respeto de Esdras! Y bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Qué significa? Fíjate bien, el pueblo respondió espontáneamente. Y aquí quiero que entendamos algo. Hoy en día, tristemente nos hemos acostumbrado a decir, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Y entonces a la gente le estamos obligando, forzando, motivando a que digan amén. El amén tiene que ser espontáneo. Cuando la gente está sintiendo la presencia de Dios, ha escuchado la lectura de la palabra del Señor, dicen amén, automáticamente. Pero hemos cambiado todo. Y en lugar de ser predicadores, parece que somos porristas, motivadores. Digan amén, digan aleluya, den un gloria a Dios. ¿Quién vive? Ya su nombre. Suena feo, suena que critico, pero hermanos, Dios nos llamó a predicar, no a motivar. La misma palabra motiva a la gente, la misma palabra hace que la gente caiga de rodillas delante del Señor. Y aquí tengo a mi hermano José Sánchez que me ha compartido. Él va a las escuelas, no es un culto, es una escuela donde él da una plática a los jóvenes. Y cuando él termina de dar la plática, los jóvenes terminan llorando. Y los maestros le han dicho, oye, ¿pero qué les das? ¿Qué haces para que terminen llorando? Y él dice, pues solo les comparto la enseñanza que traigo para ellos, pero con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estás diciéndome, mi hermano José Sánchez? Que cuando él comparte aquella enseñanza al joven para que no caiga en la droga o sea libre de aquella droga o aquella estación que está viviendo, como empieza a ministrar la palabra, sin tener que gritar, digan amén, aleluya, la palabra está haciendo efecto en los jóvenes. Y el joven comienza a identificarse como que está mal delante de Dios y comienza a llorar. Entonces, eso es lo que está haciendo mi hermano José por testimonio de él. Entonces, es lo que tenemos que hacer no solamente en la escuela como José lo hace, sino también en las iglesias. Sí, nosotros no decirles digan amén, que ellos espontáneamente digan, amén, la palabra me está hablando, la palabra me está taladrando, la palabra está tratando conmigo. Que la persona solita se compunja, que solita la persona diga, esto es para mí, esto es para mí. Entonces el pueblo dijo, amén, amén, mientras alzaban las manos. Ahora otra cosa, solitos, fíjate bien, solitos dijeron, amén, amén, y levantaron las manos. Solitos reconocieron. Alabar a Dios, nos rendimos a Dios. Qué importante es esto. Pero ahora te repito, lo estamos haciendo al revés. Levanta las manos, di un grito de júbilo, di un amén, di un aleluya. No, hermano predicador, comparte la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Ponte en las manos del Señor y que el Espíritu Santo tome tu boca, tome tu voz, te tome totalmente. Y cuando tú expongas la palabra del Señor, sea el Espíritu Santo que toca las vidas, las almas de quienes te están escuchando. Eso es muy importante. Y tú no tienes que decirle, levante las manos, alcen los pies, lo que tú quieras. No, porque el Espíritu Santo se está manifestando en aquella persona, en aquella congregación que te está escuchando presentar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dijeron amén, amén, y también levantaban las manos. Y después, ¿qué pasó? Se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. ¡Qué cosa tan tremenda!
Quiere decir que aquel pueblo tenía hambre de la palabra de Dios, aquel pueblo quería oír palabra de Dios, aquel pueblo quería recibir palabra de Dios, y cuando vieron el libro, cuando se abrió el libro, empezaron a sentir algo diferente, algo raro. Cuando el siervo de Dios presenta la palabra y alaba a Dios, empiezan a adorar, amén, levantan las manos, luego se postran en tierra. Hoy en día, hermanos, la iglesia moderna ya no conoce lo que es hincarse, menos postrarse delante del Señor. No, tenemos que volver a eso, a reconocer la grandeza de Dios y humillarnos delante de Él, dándole gracias porque nos predican su palabra, porque nos hablan de su palabra. Sí, es importante ello. Cuando el predicador está hablando la palabra del Señor y la palabra está tratando con nosotros, no te dé pena, hermano, hermana, si ahí en tu lugar te quieres hincar y postrar y decirle, Señor, ¿me estás hablando? ¿Estás tratando conmigo? Allí póstrate y dile, Señor, gracias. Tu palabra me está hablando. Tu palabra me está redarguyendo. Tu palabra está tratando conmigo. ¡Qué precioso! O a veces cuando se hace el llamamiento al altar, pues hay que ser sinceros. La iglesia moderna pasa forzadamente. Pasan ahí caminando como que sin ganas, caminando como que pues para no quedarme atrás, somos poquitos, que no se note que no pasé al frente. Y ahí pasan. Pero ya no hay ese quebrantamiento, esa humillación delante del Señor. Y el Señor quiere vernos quebrantados ante su presencia, humillados delante de Él, porque lo que el Señor quiere es ver a un pueblo humillado delante de Él, porque al pueblo humilde Dios bendice, Dios le bendice. ¿Qué nos dice? Que Él mira con amor y de cerca al humilde y de lejos al altivo. Por eso muchas personas que pasan al frente cuando el llamamiento y se quedan parados ahí como que haciendo bola, hablando claro, haciendo bola, ¿qué sucede? Pues no reciben nada. Y son hermanos que no crecen espiritualmente, son hermanos que no maduran espiritualmente. Por eso, lo que está pasando acá, en el tiempo en que Nehemías y Esdras están compartiendo con el pueblo, es algo que debemos de aprender respecto a que el Señor Jesús nos dice en el Proverbio 23.2, en el Salmo 23.2, que Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Esto es comida fresca, comida pura, comida buena para nuestra alma. Y llegando al verso número 8, fíjate bien. Y leyeron en el libro de la ley de Dios. Leyeron la palabra de Dios. Leyeron el libro de Dios. Hoy en día necesitamos que el predicador, que el pastor nos lea la palabra, nos hable de la palabra. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes. Una, hay personas que no pueden ver, entonces no pueden leer la palabra. Pero cuando tú y yo la leemos, o el predicador la lee cuando está compartiendo la palabra, aquella persona está oyendo la palabra. Recuerda, como está leyendo la palabra, la persona oye. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces dice, leyeron el libro de la ley, traduciéndole y dándole sentido para que entendieran la lectura. Esto es, así como lo leían, ahora explicaban, le daban sentido para que la gente entendiera el mensaje. Esta es una responsabilidad del predicador, del pastor, que la congregación entienda el mensaje. Muchas veces el pastor tuvo la bendición, el privilegio de ir a un instituto bíblico, de prepararse muy bien en teología, en historia, en profecía, en hermenéutica y todo lo que tú quieras, muy bonito. Pero al compartir la palabra, usa palabras, expresiones, pues muy bonitas, expresiones de escuela, pero no se pone a pensar en la congregación que lo está escuchando. Entonces, a veces, por querer usar palabras tan bonitas, la congregación no le entiende. ¿Qué quiso decir con esta palabra? ¿Qué quiso decir con aquello? No le entienden. Entonces, hay que entender esto. Cuando el predicador o el pastor va a compartir, él tiene que conocer a la congregación. Sí, saber cuál es su escolaridad, qué han estudiado, qué saben, qué no saben, su forma de ser y de hablar, para ponerse al nivel de ellos y le entiendan.
No con esto digo que es malo prepararse, ¿no? Dios bendiga a los pastores que se han preparado, se han quemado las pestañas en diferentes materias. Gloria a Dios por ellos. Pero entendamos, no todos los hermanos en la congregación tienen la misma preparación, no conocen las mismas palabras, el mismo lenguaje. Entonces, ponernos al nivel de aquella congregación es muy importante. Y esto lo vemos en Jesús. Cuando Jesús andaba al lado del mar de Galilea, por ejemplo, hablaba con los pescadores ¿de qué? De peces, de redes, hablaba con ellos de ellos. Cuando pasaba por los campos, pues hablaba las higueras, hablaba los campos blancos, hablaba de lo que el campesino conoce. Y así, en cada área donde él estaba, él se adecuaba al lugar donde estaba. El predicador, el pastor, tiene que adecuarse, repito, a la congregación que lo está escuchando. Eso es muy importante. Máxime, cuando Dios llama a un pastor y le dan la invitación a otras iglesias que él no conoce. En mi opinión, el hermano que ha sido invitado a compartir, a predicar en otro lugar donde él no es miembro, él tiene que llegar y observar. Sí, Pablo dice que cuando llegó a Atenas observó la ciudad y dijo, observando veo que son muy religiosos. Entonces, el predicador, repito, cuando es invitado a compartir en otro lugar donde él no es asiduo, perdón, él tiene que observar la ropa que llevan, la forma de ser, la forma de cantar, de hablar, de expresarse, aún la decoración del santuario, porque eso le da una idea de cuál es el ambiente sociocultural de esa congregación. Entonces, cuando a él le hagan la invitación a que suba a la plataforma para que comparta, ella tiene una idea más o menos de cómo es el ambiente de esa congregación y va a buscar las palabras adecuadas para con ellos. Entonces va a tener una buena comunicación, una buena conexión con aquella congregación y Dios lo va a usar. O sea, qué importante es esto. Por eso dice que le daban traduciendo la palabra y entonces le ponían sentido para que entendieran la palabra. Eso es muy, muy importante. Recuerda que podemos ir a predicar a un lugar donde todos son campesinos. Si todos son campesinos, pues yo no les voy a hablar de inversiones en la bolsa de valores porque no van a entender nada. Absolutamente. Si yo voy a un lugar donde todos son pescadores, pues yo no les voy a hablar de los grandes edificios en Nueva York. ¿Por qué? Por decir, pues, ¿qué sabemos de edificios? Nosotros conocemos el mar, las redes, las olas, las turbulencias marinas, el norte, el ciclón, todo eso. Entonces tengo que entender el ambiente que se vive en esa ciudad o en ese lugar donde me hicieron el favor de invitarme a predicar. Esto es muy importante. Lo otro, por ejemplo, si la congregación a donde fui invitado a compartir, la mayoría son personas adultas, mayores, pues tengo que adecuar el mensaje a esas personas. Y aquí hay una cosa interesante que quiero mencionarles. Yo siempre he hablado con los músicos y les digo, observen a los hermanos de la congregación. ¿Por qué? Hablando de personas adultas. Tú imagínate que la mayoría de los hermanos son adultos, 70, 65 años, 80 tal vez. Son personas mayores. Y algunas se ve que tienen problemas físicos. Se han lastimado, están enfermos, etc. Ahora, tú imagínate que le digas a esos hermanos ya mayores, hermanos, vamos a remolinear, véngase, sálgase del lugar y vamos a remolinear. No van a salir, porque el cuerpo tiene molestias, tiene limitaciones físicas por su edad o por alguna enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar cantos más tranquilos, alabanzas más tranquilas que los hermanos puedan seguir. Muchas veces los hermanos con mucho gusto, con mucha alegría, empiezan a cantar y eres el poderoso de Israel y gritos, etc. Y los hermanos apenas están, los hermanos están en el poderoso de Israel y echó a la mar. Y apenas los hermanos están entendiendo que hay que salir de Egipto. ¿Por qué? Por su edad. Entonces tengo que entender todo ese tipo de cosas al compartir la palabra. Con los hermanos también. Voy a hablar, tal vez, la mayoría son personas mayores. Voy a hablar más despacio para que me capten las palabras.
Ahora, todo lo contrario, cuando son jóvenes, evidentemente, tiene que haber un poco más de euforia, de motivación, de estímulo en cuanto al ánimo que ponga a mis palabras. Si la mayoría son mujeres, enfatizar en qué afecta o en qué es bendecida la mujer conforme a la palabra del Señor. O si son hombres. O sea, todo ese tipo de cosas es importante entenderlas y que el predicador, el pastor tiene que entender para que de esa manera le dé sentido y que los hermanos entiendan la lectura de la palabra del Señor. Por eso el salmista dijo, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Descansa mi alma porque recibe palabra, descansa mi alma porque recibe gozo, alegría. Y dice además que junto a las aguas de esas aguas, Él le da reposo. ¿Qué significa esto? Cuando nuestros hermanos en la iglesia han recibido la palabra del Señor, cuando tú y yo hemos recibido la palabra de Dios, ¿qué pasa con nuestra alma? Reposa, porque la palabra nos habló de esperanza, de promesas, de bendiciones, de seguridad en el Señor. Entonces salimos con aquel reposo espiritual, porque su palabra nos dio esa tranquilidad. Tenemos problemas, alguien enfermo en casa, alguna situación económica difícil, ¿y qué sucede? La palabra fue tratando con nosotros mientras el pastor estaba compartiendo y empezó a entrar un reposo a nuestra alma. Sí, es cierto, confía en Dios, reposa en Dios, reposa en Dios. Y en automático, ¿qué sucede? Pues hay un reposo muy bonito para nuestra alma. Y eso es precisamente lo que se busca. El salmista dice, el Señor da reposo a mi alma. Así de que, hermano, hermana, con esto quiero concluir esta breve disertación del Salmo 23, verso 2. Y si Dios permite, mañana continuaremos con el verso número 3 y así vamos a concluirlo con el favor de nuestro Dios. Para ti, hermano, que me estás escuchando allá en Arequipa, Perú, bendiciones hasta Perú, bendiciones Argentina, bendiciones Tijuana, bendiciones México, bendiciones Ensenada, bendiciones California. Gracias por su sintonía a través de Facebook y vamos a continuar por la radio en este tu programa. Buenos días con Luis Lara.